Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar en este 13º encuentro de editores de revistas científicas y divulgativas de Cuba. Voy a exponer el tema sobre el acceso abierto y las distorsiones del mercado, y para ello voy a compartir pantalla para que se puedan observar algunos datos que quiero presentarles. El acceso abierto es una acción importante perdón, que viene a, a cumplir este año. Bueno, el año pasado, en febrero, cumplió los 20 años. Así es que no es un asunto nuevo, aunque siempre hemos observado que en América Latina el acceso abierto existe desde hace mucho tiempo. Este es un movimiento que fue visto con mucho optimismo cuando nació. Lo llamamos las 3 Bs, porque se dieron 3 declaraciones muy continuas, muy seguidas, en Budapest, en Bethesda y en Berlín. Y cada una fue exponiendo o precisando aspectos del acceso abierto. Entonces, había dos problemas que enfrentar en ese momento. Uno era convencer al ámbito académico, sobre todo investigadores, investigadoras, personal docente, para que tuviera conciencia sobre los beneficios del acceso abierto. Y dos, que las empresas que venían lucrando en ese momento y con mucho optimismo pensamos que el comercio de las publicaciones iba a abrir camino a otra alternativa, sobre todo en el caso de las bibliotecas universitarias, que estaban invirtiendo grandes cantidades de dinero para poder cubrir las necesidades académicas. Con el tiempo vimos entonces que esta evolución del movimiento de acceso abierto en el mundo no tuvo los resultados que esperábamos. Y así en el 2022, el año pasado, en febrero, que se celebraron los 20 años de la Declaración de Budapest, o la Iniciativa de Acceso Abierto de Budapest, por sus siglas en inglés, la OAI, vimos que había una cantidad de problemas que estaban influyendo en que los resultados no fueran los esperados. Fue entonces un año antes que se abre la posibilidad, o empieza a hablarse de la posibilidad del acceso abierto diamante, con lo cual se quiere insistir en el acceso abierto gratuito y libre tanto para el lector como para el autor. Hasta el momento, entonces, empezaron a surgir una cantidad de variantes, perdón, del acceso abierto, como el acceso abierto verde, el acceso abierto dorado. Luego se habló del platino, se habló del híbrido, se habló de el que cobra por alguna razón, cobra por publicar o cobra por leer. Y así, entonces, este diagrama, que lo representa muy bien, es cuando entonces se empieza a hablar del acceso abierto diamante como una alternativa mucho más democrática, más solidaria y más cercana a lo que se planteó originalmente. Entonces, partiendo de esta situación, mi planteamiento en esta exposición que quiero compartir con ustedes
es que el mercado de las publicaciones científicas ha adaptado la realidad a sus condiciones con un mensaje confuso pero convincente para aumentar el lucro en detrimento del bien común. Entonces, por eso hablo de distorsiones, porque distorsiona de muchas maneras diferentes lo que el movimiento planteó originalmente. Estas prácticas mono y oligopólicas definen los precios de las revistas y la iniquidad en el acceso, que son dos aspectos que han ido definiendo la ruta dorada del acceso abierto. Entonces, mi pregunta, de la cual parto, es: ¿cuál ha sido la evolución de la iniciativa de acceso abierto y cómo las diferentes modalidades se presentan ante nuestros ojos como las vías idóneas? Entonces, para eso intento identificar esos retos y opciones que tenemos para no perder el enfoque original que nos movió con optimismo y que la declaración de los 20 años retoma como parte de lo que planteamos. Hablo en plural de primera persona porque me correspondió participar en esa parte, en esa declaración, y además traducir la declaración final al español en una parte. Fuimos un equipo de varias personas, pero fui parte de esa actitud de retomar esos orígenes para poder adecuarla al momento actual y poderla enderezar, si se me permiten el término. El origen, la primera declaración nos decía, y voy a repasar, que por acceso abierto queremos decir su disponibilidad gratuita en Internet público, permitiendo al usuario leer, copiar, descargar, distribuir, imprimir, buscar o usar con cualquier propósito legal, que era la única limitación que se pone, o sea, no violar la ley del copyright, pero sin ninguna barrera financiera o técnica ni legal que no fuera ese impedimento. Y para eso entonces se crearon licencias que podían permitir una u otra posibilidad. La única limitación entonces era el derecho de autor, para no violarlo según las leyes de cada país y por supuesto de la Declaración Mundial de Derechos de Autor. Entonces, aclaro que esta fue la primera acción, la primera aclaración que se dio en 2002. Pero en estos momentos podemos ver resultados muy positivos, como por ejemplo, en un estudio reciente de hace poco menos de 2 años, se calcularon 29,000 títulos en el mundo en revistas de acceso abierto no comercial, o sea, acceso abierto diamante. Y según las fuentes que he utilizado, que ahora vamos a ver, existen 794 portales de revistas y de repositorios en la región latinoamericana, pero pueden ser mucho más, como voy a mostrar ahora. El resultado más tangible de estos dos tipos de acceso, es que existen dos tipos, el comercial y el no comercial, tanto para portales de revistas como para repositorios que no siempre llevan ese nombre, pero que son colecciones de artículos, de libros que tienen un fin comercial. El acceso abierto comercial es un lobo con piel de oveja, se asoma como la opción inevitable porque nos dicen alguien debe asumir los costos de la producción de las revistas. Y en cierta forma es cierto. Sin embargo, en nuestra región latinoamericana, quienes asumen esos costos son las universidades o las sociedades científicas, con el nombre que quieran ponerle, asociaciones, fundaciones, colegios, etcétera, que financian todo el trabajo de edición y gestión de la revista.
Sin embargo, se ha demostrado que el acceso abierto no comercial es viable y sobre todo en nuestra región. Esa viabilidad la hemos demostrado con ejemplos en muchos países. Por ejemplo, esta es la lista de repositorios que pude captar. Este es un cuadro que yo elaboré en 3 fuentes diferentes. El OpenDoar, que lamentablemente está inactivo o no actualizado más bien. Veis que es el repositorio mundial de acceso abierto de la Universidad de Bielefeld en Alemania y la referencia que es el repositorio latinoamericano. El problema también aquí es de la fuente de datos, porque en la referencia no participan todos los países de América Latina. Veis, pues el que quiere incluye los datos y el que no, no. Entonces hay un faltante también. Por ejemplo, en la reciente reunión que tuvimos de la Tindex, nuestro colega de Brasil nos contó que en Brasil existen 271 portales de revistas. Sin embargo, OpenDoar, que es el que tiene registrado la mayor cantidad, apenas hay 177. De esta manera es que entonces vemos que debe haber muchos más que 794, pero este es un dato que nos puede guiar para ver qué cantidad tenemos de repositorios y portales de revistas. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa después de la celebración de los 20 años de la iniciativa de acceso abierto de Budapest? Entonces vemos que dentro de esta iniciativa se plantean recomendaciones. Hay 4 grupos de recomendaciones, pero en realidad son 40 puntos que incluye esta recomendación del 20 aniversario para poder avanzar. En primer lugar, nos sugiere o nos recomienda que las infraestructuras sean abiertas y además que su gobernanza sea también flexible y abierta. Estas infraestructuras, me refiero a portales y repositorios, deben ser de código abierto. Para eso tenemos algunos software que son abiertos y de uso común, con componentes interoperables. Pongo como ejemplo el Open Journal Systems, que tiene el OAI-PMH incorporado, de manera que no tenemos pretexto para no utilizarlo. Y también con elementos compartidos, como son los PIDs, los usos identificadores persistentes que existen para autores, para artículos, para instituciones, y esperamos que pronto existan también para revistas. Esos identificadores persistentes permiten entonces el intercambio y la cosecha de datos en estas infraestructuras. 2 ejemplos en América Latina, la referencia que ya la he citado, de la cual aquí incluyo su enlace, y el portal de revistas Camjol, que existe para algunos países de Centroamérica, que fue creado originalmente por INAS y solo escogió los países de renta baja, que son Nicaragua, Honduras y El Salvador. Sin embargo, es una infraestructura que podría ampliarse mucho más en este caso. Aquí son solo 2 ejemplos, pero podría citar otros más que existen por regiones y por supuesto que los que existen por países. Y es importante en este caso seguir los principios de la infraestructura abierta que nos plantean Builder, Lean y Nailon en este documento que al final incluyo en la bibliografía. Entre esos principios nos plantean estos aspectos que les he mencionado ya.
La segunda recomendación son las prácticas de evaluación de la investigación. Este es un elemento muy importante, muy problemático en nuestra región y en el mundo en general, pero que muchos países lo están revisando a raíz de las políticas de ciencia abierta que se han emitido, por ejemplo, en Colombia, en Brasil, que está en proceso también, y otros países que lo están revisando constantemente, o otros países donde no existe una práctica de evaluación de la investigación a nivel nacional. Estos sistemas han sido aliados de la explotación comercial del conocimiento. Para ello, por ejemplo, Clarivate ha patentado el factor de impacto y se usa indiscriminadamente a pesar de todas las críticas que se le han hecho, críticas en cuanto a su elaboración, al algoritmo que lo acompaña. O, por ejemplo, bueno, cité Clarivate porque es el dueño de la Web of Science que todos conocemos. O, por ejemplo, Scopus, que también usa otra métrica que no igualmente excluyente de nuestras revistas latinoamericanas y de muchos autores que no hemos publicado en revistas de impacto o internacionales, como se les ha llamado también. Para ello, entonces, hay alternativas, no solo en América, no solo en la región, sino también en el mundo. Una de ellas es la Declaración de San Francisco, que este año cumple 10 años y que conocemos por el nombre de Dora, más comúnmente. La otra es el Manifiesto de Leiden, que también se publicó muy cerca de la Declaración de Dora. Y en América Latina, el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, FOLEC, que Claxo ha estado promoviendo y que en muchas regiones en muchos países de Latinoamérica se está aplicando y discutiendo. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos un evento en la Universidad de San Marcos, la Universidad Nacional de San Marcos de Perú, en Lima, y fue muy fructífera porque vimos cómo el sistema de evaluación de Perú que usa Scopus, Web of Science y Cielo excluye a las mismas revistas peruanas que han hecho grandes esfuerzos por mantener su calidad y su prestigio y son excluidas porque no cumplen algunos criterios o porque claramente no les interesa por aspectos comerciales. Entonces, el foro, FOLEC, ha estado trabajando en este sentido, ya tiene varios años de estar funcionando y yo les invito a que lo lean cada uno de estos tres declaraciones y manifiestos. En tercer lugar, otra distorsión muy importante que nos incumbe directamente en América Latina, ahora les voy a decir por qué, son las tasas por publicar artículos. En las revistas nos plantea la recomendación de la OAI que no se debe excluir a las personas autoras o a las instituciones que no puedan pagarlas. Y de hecho, en este momento nos están excluyendo. Un estudio reciente demuestra que el valor medio del procesamiento de un artículo es de $400 y que puede llegar a $1,000, pero que no sobrepasar ese precio. Sin embargo, sabemos que se hizo público hace varios años, que se cobran precios exorbitantes, como por ejemplo $1,500 hasta $10,000, y pongo aquí un ejemplo, por artículo, de manera que para nuestros países eso es imposible pagar o
para los autores o para las instituciones, de manera que quedamos excluidos de publicar en Nature, a no ser que tengamos relación con alguna fundación de algún país del norte que nos financie la publicación a la vez de la investigación. Estas tasas por publicar han sido muy cuestionadas, muy criticadas, porque no solo es una gran distorsión al acceso abierto, porque limita el acceso, como ya dije, de autoras o instituciones, sino también hay una creciente involución, diría yo, en América Latina, y este es el gráfico que quería presentarles, porque en 2 años en nuestra región, a pesar de que las tasas no llegan a ese nivel, se cobran hasta 600, 700 dólares cuando es muy caro, pero resulta que en 2 años, que es lo que presento en este gráfico, hay países que han aumentado la cantidad de revistas que cobran por publicar. Entonces veamos el ejemplo de Brasil, que es el mayor en la región, tiene más de casi 160 revistas que cobran por publicar, o por ejemplo Argentina o México. E incluso en estos datos que son extraídos de DOAG y de Latindex, hay revistas que DOAG no las incluye ya porque fueron pasadas a alguna de las empresas, ya sea a Elsevier o a Taylor, de manera que las excluye porque ya su ISSN no pertenece al país de la región, sino están registradas en otro país de Europa o de Norteamérica, de manera que son excluidas, pero sí cobran por publicar. La cantidad no es significativa, pero sí es importante decirlo. En esto también tiene mucho peso que la cantidad de revistas va en aumento, pero también las tasas, aunque sean pocas, aunque sean 100 dólares, pero también es una limitante para que alguno de nosotros pueda publicar en una de esas revistas. De manera que también se vuelven excluyentes en este caso. Y la cuarta distorsión son los acuerdos de lectura y publicación, así los denomina la recomendación del BOAI 20, porque no advierte que no quiere llamarlos acuerdos transformativos como los conocemos más comúnmente. La OAI no avala estos acuerdos por muchas razones, y entre ellos porque es una forma de encarecer la inversión que hacen las universidades en la compra de revistas y en la publicación en ellas por empresas. ¿En qué consisten los acuerdos transformativos? Bueno, en que los editores llegan a un acuerdo con las instituciones académicas o gubernamentales, de manera que se incluye en un solo precio el pago por lectura y el pago por publicación. De manera que si yo pertenezco a la Universidad de La Habana firma este acuerdo con Elsevier, entonces los usuarios de la biblioteca de la Universidad de La Habana van a tener una opción de leer los artículos que publica Elsevier en diferentes revistas, pero también a las personas académicas que trabajan en la Universidad de La Habana van a tener un precio más bajo para publicar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, que se restringe la cantidad de revistas a las cuales pueden tener suscripción, y segundo, esas tasas, ya se ha demostrado, van subiendo su precio, de manera que llega un momento en que nos dicen ya no hay más opción, ya no se puede ampliar este acuerdo. Entonces tampoco es una solución, de manera que
lamentablemente lo han suscrito ya el consorcio en Colombia, el consorcio de bibliotecas universitarias, y en México también la UNAM ha suscrito un acuerdo de este tipo, y en muchos otros países o bibliotecas, por ejemplo, este gráfico que les presento aquí es de una biblioteca española, de manera que esta es una solución entre comillas, que no es solución, insisto, que la están asumiendo varias instituciones. Y un quinto punto con el que hay que tener cuidado y que es una distorsión muy perversa son las revistas espurias, dado que la declaración de Budapest de los 20 años no las incluye como un problema, pero sí porque no son exclusivas del acceso abierto, pero sí partieron de una justificación para esta modelo de negocios, como le dicen algunos. El negocio de las revistas espurias germinó bajo la sombra del acceso abierto porque se empezaron a salir con el pretexto de aprovechar el prestigio y las buenas prácticas que el acceso abierto fue desarrollando. Y en términos generales le llamamos espurias, pero hay muchas modalidades cada vez más en este campo, de manera que no puedo aquí extenderme por el tiempo, pero sí quiero advertirles que la Tindex emitió una guía para editores, que aquí incluyo el enlace para que ustedes la puedan observar, de manera que advierte a editores y editoras cómo cómo no caer en la trampa de las revistas espurias, tanto para publicar como para incluir modificaciones a la gestión de las revistas. Entonces, es un aspecto muy perverso que tenemos que evitar a toda costa, y que a veces hemos visto en nuestras revistas que les damos seguimiento y que tenemos ya una lista que no es lista negra, es una lista de revistas sospechosas solo para nosotros por las consecuencias que esto tiene. De manera que hemos ido observando esas variaciones, esos cambios, y cómo, por ejemplo, una revista que ha sido muy importante como Interciencia, la clonaron, o sea, la repitieron en otro sitio para simular que era la misma, con el mismo logo, y esto hizo que Interciencia tuviera múltiples problemas por este daño que se le causó. Todo esto porque tiene un fin comercial. O sea, una revista espuria no la hacen solo por molestar, sino porque hay un objetivo importante para obtener dinero de por medio. ¿Qué soluciones podemos observar para estas distorsiones del acceso abierto? Bueno, un acceso abierto más integrador, como nos lo plantean estos autores en este artículo que les comparto aquí al final, y que incluyen 4 recomendaciones: las políticas de acceso abierto que deben existir en todas las instituciones, la disponibilidad y configuración del sistema institucional denominado CRIS por sus siglas en inglés, o sea, sistemas de gestión de la investigación, y que esto lo que hace es facilitar, junto con los repositorios, la transferencia de metadatos y otros elementos que ayudan a compartir la información. El personal institucional de apoyo a la investigación es fundamental, y por supuesto el compromiso y colaboración institucional. Esto fue sacado de un estudio que se hizo y que se declararon 3 casos de éxito en Europa.
la Universidad de Strathclyde en Reino Unido, la Politécnica de Cataluña en España y la Universidad de Aalto en Finlandia. Estos casos de éxito hace que volvamos a tener cierta esperanza, cierta positivismo y que no perdamos la fe en seguir, en continuar compartiendo el conocimiento con nuestros usuarios. ¿Qué les propongo yo? Bueno, algunas soluciones adicionales. Primero, incentivar y reforzar la publicación de revistas Diamante. No claudicar en este sentido. Sabemos que en América Latina los recursos no son infinitos, que hay restricciones importantes económicas, financieras, pero en la medida en que nuestras universidades, que nuestras sociedades sigan compartiendo recursos, pues tendremos mayor cantidad de revistas Diamante y las podremos sostener. En segundo lugar, fortalecer la visibilidad de las revistas. Para esto tenemos infraestructuras importantes en América Latina. Hemos sido pioneros en este caso, no solo con la referencia, sino también con Cielo, Redalic, Biblat, y en alianza con la península ibérica también tenemos Dialnet, de manera que esa visibilidad hace que a partir de las políticas que se emitan, se refuercen esas infraestructuras y se compartan. Aprobar e implementar políticas de acceso abierto en nuestras instituciones. Esto ha sido bastante difícil en muchos casos, pero ya existen. En América Latina existen políticas, existen en el mundo y es una forma de protegernos y dejar claramente establecido hasta dónde podemos llegar y qué es lo que pretendemos con el acceso abierto. En cuarto lugar, recuperar la soberanía de la publicación científica latinoamericana, de manera que no se la cedamos a empresas comerciales, porque a veces eso pensamos que es muy fácil hacerlo. Tenemos muchos casos que hemos visto en la región que las ceden a empresas y después las pierden, o son empresas espurias, así como existen revistas espurias. Hay empresas que se especializan en este campo y que lo que hacen es engañar. Aplicar prácticas de intercambio de conocimiento más justas y equitativas, como ya hemos visto y como nos lo plantea la BOAI 20. Y no abandonar la capacitación, la orientación y asistencia a los investigadores e investigadoras para que el cumplimiento de las políticas sea efectivo y se usen las infraestructuras creadas desde hace tanto tiempo. Esta es mi propuesta. Creo que es viable, solo que tenemos que abrir mucho los ojos y tener una visión de futuro cercano y futuro a largo plazo también, para poder prever las consecuencias. Aquí les dejo una bibliografía corta, pero en el documento que probablemente se publicará como resultado del Congreso, hay una bibliografía mucho más amplia, y agradezco mucho la atención, y a los organizadores del Congreso reitero mi agradecimiento por la invitación que me cursaron. Buenas tardes o buenos días. Gracias.